A ver, cuando pensamos en seguridad en una empresa, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente un guardia en la puerta, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver que es mucho, mucho más que eso. Vamos a desmenuzar cómo pasó de ser vista como un gasto, un mal necesario, a ser una pieza clave, una inversión súper estratégica. Y para empezar, hay que plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el activo más valioso de una compañía? La respuesta, créanme, puede que no sea la que todos esperan, pero es justo el punto de partida para entender por qué la seguridad moderna es tan crucial. Así que este es nuestro mapa para los próximos minutos. Vamos a empezar por identificar qué es lo que se protege, luego veremos la estrategia y las herramientas, cómo se construyen las defensas y al final la parte clave, cómo se mide si todo esto realmente vale la pena. Muy bien, primer punto. Para proteger algo, lo primero es saber qué es y cuánto vale, ¿cierto? Así que vamos a empezar por identificar cuáles son esos verdaderos tesoros de una empresa hoy en día. Normalmente pensamos en los activos de una empresa como lo que podemos tocar, los edificios, el inventario, el dinero en efectivo, lo tangible. Pero ojo, que el verdadero valor muchas veces está en lo intangible. Hablamos de la reputación de la marca, de las patentes, de la propiedad intelectual, de las bases de datos. A ver, que se pierda una laptop es un problema, sí, pero que se pierda la información que estaba adentro, eso puede ser una verdadera catástrofe. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Entre el 70 y el 80% del valor de una empresa moderna no está en sus almacenes, está en sus servidores, en sus ideas, en la confianza de sus clientes. Proteger datos y reputación, ese es el verdadero juego de la seguridad actual. Entonces, la protección se divide como en 4 grandes pilares. Primero, el patrimonio, que son tanto los bienes físicos como los intangibles. Luego, las instalaciones, o sea, los edificios y oficinas. La infraestructura, que son esos sistemas críticos como la luz o el Internet. Y lo más importante de todo, las personas. El bienestar de la gente siempre es la máxima prioridad. Y claro, cada pilar necesita su propia estrategia de seguridad. Y para las instalaciones, este modelo de fortaleza lo explica perfecto. Se maneja por capas. Se empieza en una zona pública, de acceso libre. De ahí se pasa a una zona controlada, donde ya se necesita una identificación. Después a una restringida, que requiere un permiso especial. Y al final se llega a la zona crítica, el corazón, donde están los servidores, las bóvedas, los activos más vitales. Ok, ya sabemos qué proteger. Pero eso es solo la mitad del camino. Ahora, hablemos de estrategia. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿Cuál es el plan para que la empresa no solo sobreviva, sino que se recupere? Y aquí hay que tener clara la diferencia entre dos conceptos. El plan de continuidad de negocio, el DCP, es como el bote salvavidas. Su chamba es mantener el negocio a flote durante la crisis. Por otro lado, el plan de recuperación de desastres, el DRP, es el equipo de rescate que llega después de la tormenta para reconstruir todo. Ambos son vitales, pero atienden momentos diferentes. Y es que la seguridad no es algo que se implementa una vez y ya. Es un ciclo constante. El ciclo de Deming lo ilustra muy bien. Primero se planea, luego se hace, después se verifica si funcionó y finalmente se actúa para mejorar. Porque las amenazas siempre están cambiando y nuestras defensas tienen que evolucionar con ellas. Y esto nos lleva a un cambio de mentalidad que es quizá el más importante de todos. Dejar de ver la seguridad como un gasto, como dinero que se va y no regresa, y empezar a verla como lo que es, una inversión que compra algo súper valioso, que es reducir la incertidumbre y asegurar el futuro del negocio. Claro, una buena estrategia no sirve de mucho sin las herramientas y el equipo correcto para ejecutarla. Así que vamos a asomarnos al arsenal de seguridad, que se compone de 3 elementos clave. Un buen programa de seguridad es como un banco de 3 patas. Una pata es el capital humano, la gente, los guardias, los analistas. La otra es el capital tecnológico, las cámaras, los sistemas, la inteligencia artificial. Y la tercera es el capital especializado, esos expertos externos que se traen para problemas muy específicos. Si una de esas patas falla, todo el sistema se tambalea. Y hablando de la gente, para entender el riesgo que viene desde adentro, hay que conocer el triángulo del fraude. Este modelo dice que para que alguien cometa un fraude se necesitan 3 cosas. Presión, como tener deudas. Racionalización, que es la excusa que se dan, como me lo merezco. Y lo más importante, la oportunidad. Y de esos 3 factores, la oportunidad es el único que la seguridad puede controlar y, de hecho, eliminar. Ya que tenemos el qué y el con qué, ahora veamos el cómo. ¿Cómo se organiza todo esto para crear capas de defensa que de verdad funcionen? Aquí es donde entran los marcos de referencia y los estándares.
Hay que entender que la seguridad va madurando junto con la empresa. Al principio está la seguridad patrimonial, que es muy táctica, se enfoca en que no se roben las cosas. Luego evoluciona a seguridad empresarial, donde ya se suman temas de cumplimiento y normas. Y en el nivel más alto está la seguridad corporativa, que ya es estratégica, ve el riesgo a nivel global y le reporta directamente al director general. A este concepto se le llama defensa en profundidad, y el modelo de la cebolla lo explica muy bien. Se trata de poner capas de seguridad, una tras otra. La capa perimetral, como una barda, es la primera. Si alguien la pasa, se topa con la capa volumétrica adentro, con sensores de movimiento. Y si logra pasar eso, todavía le queda la capa puntual, que protege el objetivo específico, como la alarma en la puerta de la bóveda. Pero, a todo esto, ¿cómo sabemos si la seguridad está funcionando bien? Pues se mide y se valida con estándares. Los KPIs son las métricas internas, como el tiempo de respuesta. Las certificaciones como BASC validan que toda tu cadena de suministro sea segura. Las normas ISO son como un sello de calidad reconocido en todo el mundo, y las NOMS pues son las reglas locales que hay que cumplir sí o sí. Tener todo esto en orden demuestra que el programa de seguridad es sólido. Ya vimos cómo armar la estrategia y validarla. Ahora viene la pregunta del millón, la que le interesa al área de finanzas. ¿Y todo esto cómo se traduce en dinero? Es momento de hablar de retorno de inversión. Bueno, el primer paso para justificar cualquier gasto en seguridad es ponerle un número al riesgo. Para eso se usa la expectativa de pérdida anual o ALE. La fórmula es bastante sencilla. Se calcula cuánto costaría un solo incidente, a eso se le llama SLE. Luego se multiplica por el número de veces que se cree que podría pasar en un año, que es el ARO. El resultado es básicamente el costo anual de ese riesgo si no hiciéramos nada al respecto. Y una vez que sabemos cuánto nos cuesta el riesgo, podemos calcular el famoso ROCE, o retorno de inversión en seguridad. Este cálculo lo que hace es comparar el dinero que nos ahorramos por evitar esos incidentes gracias a la nueva medida de seguridad contra lo que nos costó implementarla. Es la prueba matemática de que la seguridad no es un gasto, es una inversión que genera valor. Y así es como cerramos el círculo. Al final, la pregunta no debería ser cuánto cuesta la seguridad, sino cuánto valor está generando. Cuando se le vea así, no como un gasto que hay que recortar, sino como una inversión estratégica, la seguridad se convierte en una de las herramientas más poderosas para la estabilidad y el crecimiento de cualquier negocio.